Llevo 5 años viviendo de mi agencia de marketing digital ofreciendo servicios para negocios. Y en este vídeo te voy a compartir toda mi experiencia, todos los errores que cometí, todos los aciertos que cometí, las cosas que deberías hacer y las cosas que no deberías hacer para que tú puedas llegar a lo mismo que yo he llegado o mucho más en menos tiempo y con menos sacrificio del que yo he tenido que poner. Si no me conoces, mi nombre es Bernat Salvador y como te decía, he escalado mi agencia múltiples 6 cifras al año ayudando a infoproductores, con los cuales generamos más de 10 millones de euros en facturación anual. Todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, ahora lo comparto para ayudar a otras personas que quieren y ofrecen su habilidad digital para poder escalar, tener más clientes y darles mejores resultados. Entonces, voy a compartirte pantalla y vamos a ver todos los puntos principales de mi experiencia con mi agencia de marketing. Esto es lo que vamos a ver, te voy a hablar de nicho, te voy a hablar de producto, servicio, de oferta, outreach 1 a 1, sistemas, outreach masivo, equipo, transición SEO, inversión equity. Estos son como todas las fases, ¿vale? Serían como 9 fases, 1, 2, 3, sí, 9 fases por las que he pasado con mi agencia. Y para mí son las 9, bueno, de hecho he pasado por muchas más, pero muchas son una mierda, una basura, y me han hecho perder tiempo, dinero, y no te las pongo aquí. Pero estas son las 9 fases que si las sigues ya vas a llegar inevitablemente al punto en el que estoy ahora y seguramente llegues antes de en 5 años, ¿vale? De hecho, si yo hubiera visto este vídeo hace 5 años, pues en lugar de 5 lo hubiera logrado en 2 o en 3, porque hice mucho el gilipollas por el camino y no quiero que tú hagas eso. Bien, lo primero, la primera fase y la más importante, en lugar de irte ya a vender, a buscar sistemas de venta, a aprender la nueva estrategia de Facebook Ads, lo primero es seleccionar un nicho. Y esto es obvio, esto seguramente quizá lo has escuchado incluso, pero aún así, y esto te lo digo porque a mí me ha pasado, sigues siendo un arrogante que piense que puedes ir a 3 nichos, ¿vale? Yo tenía una agencia de infoproductos, tenía una agencia de negocio local y tenía una agencia de e-commerce, las 3 al mismo tiempo. Y dirás, joder, Bernat, ¿cuántas agencias? ¿Ganarías mucho? No, era pobre, ¿vale? Literalmente no ganaba nada con las 3 agencias. Aún así, ¿vale? Eso fue algo que hice por el camino. Por eso es muy importante ir a un solo nicho. Yo te comparto aquí lo que hice yo cuando empecé. Yo fui a un nicho que era info, ¿vale? El nicho de infoproductores, ¿ok? Pero no iba a todos los infoproductores. Iba a infoproductores que vendían mid o high ticket, ¿vale? Que ahora se habla mucho de high ticket, pero eso es algo que, bueno, en 2020 ya existía y mucho antes, ¿vale? No se lo invento a nadie. Que vendían mid high ticket y que vendían por lanzamientos, ¿vale? Pero no cualquier lanzamiento, sino que vendían en lanzamientos de webinar. Entonces, yo me especialicé en este micro nicho, en infoproductores que venden productos de mid high ticket. En este caso, yo trabajaba mínimo con productos de 500 euros, ¿vale? A productos hasta de 5.000 euros, ¿ok? ¿Por qué? Porque menos de 500 no los cogía y más de 5.000 tampoco los cogía, ¿vale? Porque no era mi expertise, la forma en la que yo compraba tráfico y la forma en que yo podía hacer consultoría a los negocios era solo para este rango, ¿vale? Que bueno, de aquí de hecho se dividía entre los de 500 a 1.500 y luego más de 1.500, ¿no? Cambiaba la estrategia. Bien, pues yo iba a esta gente, nicho infoproductores que vendían mid-high ticket en lanzamientos y no cualquier lanzamiento, solo webinar, ¿vale? Solo trabajaba webinar. ¿Por qué? Porque era lo que a mí me gustaba y lo que yo había dominado en ese caso. ¿Qué me permitió hacer esto? Pues esto me permitió, me permitió posicionarme. ¿Por qué? Porque empecé a dar resultados, ¿vale? Ahora hablaremos de esto, pero empecé a dar resultados. Y al hablar de, y al generar resultados para un nicho tan concreto, el boca a oreja fue espectacular. ¿Por qué? Porque todos los infoproductores que vendían mid high ticket en lanzamientos webinar sabían que yo era de los mejores media buyers de España que trabajaba solo para ese cliente. Obviamente eso no fue de la noche a la mañana, eso fue con los meses de yo solo hablarle a ese público. No era una agencia, bueno, de hecho no era agencia, estaba yo solo al principio, pero no era una agencia que hacía de todo, hacía publicidad, no, yo te llenaba o sea, ahora hablaremos de oferta, ¿vale? Pero me enfocaba solo en esta gente, ¿ok? Ese era mi nicho, me permitió posicionarme. 2, me permitió subir precios, ¿vale? Yo empecé cobrando 300 euros por cliente cuando hacía de todo y les hacía ads, más web, más oferta. Bueno, cuando digo web es funnel, ¿vale? Les hacía ads más funnel, más oferta, barra estrategia, ¿ok? Empecé cobrando 300 por cliente. Cuando me posicioné aquí, pues empecé a cobrar 800 por cliente, ¿vale? Por mes, más un porcentaje. Y aquí hacía solo ads. Obviamente luego fue subiendo, ¿vale? Hasta el punto que cobramos 2.000 euros más un porcentaje, ¿ok? Haciendo ads. Vale, pero esto no fue de la noche a la mañana, pero sí que en
un lapso de tranquilamente 3 a 6 meses o menos, pasé de cobrar 300 por cliente a cobrar 800 más un variable, que el variable a veces eran 1.000 euros de variable, y ya con un cliente me sacaba 2.000, ¿vale? Con 5 ya llegaba a casi los 10.000, ¿ok? Simplemente con este cambio, ¿vale? Trabajando, y punto número 3, ¿vale? Trabajar menos. Trabajaba menos horas con este cliente de 800 que con este cliente de 300, ¿vale? Bastante menos. ¿Por qué? Porque, uno, procedimentaba, ¿ok? Y dos, no necesitaba hacer todo. O sea, no tenía que hacer todo. Yo como iba a este cliente tan concreto, tenía que tocar 4 piezas en su estrategia y el cliente facturaba, porque sabía que 4 piezas tocar, ¿vale? Porque solo hacía eso, ¿vale? Eso es la importancia del nicho y esa es la primera fase. Obsesionarte en un nicho. Aquí es obsesión, ¿vale? Obsesión pura. ¿Cómo te obsesionas en un nicho? Pues te obsesionas viendo vídeos, te obsesionas leyendo libros. O sea, yo me leí un montón de libros de marketing para infoproductos, de ventas en webinars, etc. Vídeos, libros, podcast, cursos, eventos y luego hablando con el nicho, ¿ok? Obsesión. ¿Conoces ese nicho? Vamos, o sea, yo conocía conozco con lo que sueñan estas personas. Siempre les pasa lo mismo, tienen el mismo problema, tienen miedo de que el siguiente lanzamiento sea una castaña, ¿no? Pueden haber hecho 50.000 ahora, 100.000, pero tienen pánico, y yo lo sé, y eso se usa ahora cuando hablamos de ventas. Sé que tienen miedo de que entren muchos leads poco cualificados, sé que tienen miedo de que los leads no vengan al webinar, sé que tienen miedo de que la gente está entre que hacen el webinar hasta que cierran carrito unos días sin comprar y eso les duele mucho y se ponen en pánico. Bien, pues eso lo sé porque conozco el nicho. Y solo conocía, ahora conozco más, pero en un inicio no puedes conocerlos todos porque, uno, no eres bueno y no pasa nada, no tienes experiencia, está perfecto. Muy probablemente, bueno, estés limitado a nivel contactos, a nivel dinero, a nivel todo, y todos empezamos así. Por eso no te lo pongas difícil. Si te obsesionas en un solo nicho en muy poco tiempo, ¿vale? Ya te digo, yo en un lapso de 3-6 meses pasé de esto a esto, ¿vale? Que aquí podría estar ganando tranquilamente unos 1.200 euros al mes con 4 clientes, ¿ok? Y aquí, pues conseguí tener 6 clientes que con esto ya me sacaba unos 6K, 8K dependiendo del mes. ¿Vale? Aquí eran eso, entre 1.200 a 2.000, un mes bueno, un mes que tuviera 6-7 clientes, ¿sí? Pero no solía ser el caso porque estos clientes se me iban bastante rápido, o sea, no me aguantaban lo suficiente porque no les daba buenos resultados. Entonces, me duraban de 1 a 3 meses máximo, ¿vale? En cambio, estos clientes pues me duraban depende, un lanzamiento, ¿sí? Porque a veces había clientes que lanzaban una vez al año a clientes que lanzábamos 6 veces al año, ¿vale? Y ahí un poco, pues, bueno, empecé a vivir mucho mejor solo con este cambio. ¿Vale? Importancia del nicho, obsesiónate. Bien, una vez estás obsesionado en tu nicho, tienes que obsesionarte en tu producto o tu servicio. Y aquí hay dos cosas fundamentales para tu producto o tu servicio, ¿vale? De hecho, hasta mi perro las quiere saber. Lo primero es que tiene que ser escalable. ¿Y a qué me refiero con que tiene que ser escalable? Porque escuchamos, sí, escalable, tienes que escalar. Vale, ¿qué significa? Esto para mí es lo que significa escalable. Tus ingresos no dependen de horas, dependen de resultados y duran en el tiempo. Es decir, vamos a ver un punto más, ¿vale? Son generadores de demanda. Bueno, sí, voy a profundizar en esto aquí, ¿vale? Ejemplo, si hago una campaña de ads, esa campaña de ads la hago el día 1 del mes, ¿vale? Y esa campaña está activa hasta el día 14. El trabajo que yo he hecho en el día 1 no lo tengo que hacer durante 14 días. Lo hago un día y ya está, ¿vale? Luego esa campaña la activamos el siguiente mes y a veces yo simplemente tengo que reactivar, que es darle un botón y cambiar 4 cosas, ¿vale? Entonces, eso es escalable porque no implica que yo del día 1 al día 14 tengo que estar las mismas horas todo el día montando. No. Yo lo hago una vez, monto el sistema, monto la estructura con una buena estrategia, con unos buenos anuncios, con unos buenos públicos y la campaña funciona. Obviamente hay que optimizarla, ¿vale? Y eso me quita algo de tiempo. Pero para yo dar resultados al cliente, no tengo que estar la misma cantidad de hora todos los días. Y esto me permite ser pagado por el valor que le aporto al cliente. Al cliente le da igual lo que trabaje. Le da absolutamente igual. El cliente quiere simplemente que yo le dé resultados, ¿vale? Que yo le solucione, bueno, ahora hablaremos en oferta, sus problemas, ¿vale? Bien,
La primera tiene que ser escalable, la segunda es que tiene que ser una generadora de demanda. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Y eso es algo importante. Una habilidad generadora de demanda es una habilidad que no depende 100% de otras áreas del negocio para funcionar. Entonces, hay habilidades dependientes de demanda. ¿Qué son habilidades dependientes de demanda? Pues, por ejemplo, si yo ofrezco un servicio de hacer stories y a mí me pagan por los resultados de mis stories, ¿vale? Voy a un negocio, le digo, oye, tú, te hago las stories, muy bien. Si no hay gente viendo las stories, mi trabajo va a funcionar peor. Por muy bueno que sea yo, o sea, yo puedo coger la mejor persona del mundo haciendo stories, la mejor, la pongo en una cuenta que tiene pocas views en las stories, y por muy buenas que sean esas stories, me van a pagar poco. ¿Por qué? Porque no genero demanda. Uso una demanda que ya existe en ese cliente, en ese mercado, en ese sector, y la convierto. Muy bien, estás convirtiendo demanda, pero si no hay demanda, tú no puedes cerrar ese cliente. Y la realidad es que la mayoría de negocios no tienen demanda, si no, todos serían negocios exitosos que facturan mucho. ¿Vale? El problema principal de los negocios es que no hay demanda. Cuando tienen demanda, obviamente luego el problema es convertirla, ¿vale? Pero eso es el siguiente paso. Copy mails, ¿vale? Pues lo mismo. Si yo me convierto en un copywriter de emails, pues oye, sí, puedo hacer una newsletter y me van a pagar 200 al mes o 400 al mes por hacerle la newsletter. Muy bien. Pero me van a pagar poco. ¿Por qué? Porque si no hay una base de datos grande que crece constantemente, pues mis emails no van a vender. Incluso el cliente me va a decir, oye, sí, muy bien, me estás haciendo los emails, pero no vendo, no tengo dinero, ¿vale? Closing, ¿vale? Depende de llamadas. O sea, yo puedo ser el mejor closer del mundo. Si me dan una llamada al día, pues mi ingreso está limitado. Webs, yo hago webs, hago un funnel, vale, hago un funnel, mejor funnel del mundo, en las mejores páginas, automatizaciones, todo perfecto. No hay gente entrando al funnel. No funciona, no convierte. Entonces, no te digo que estas habilidades no sirvan, son todas muy buenas, ¿vale? Pero cuando estás en una fase 1, tienes que ponértelo fácil. ¿Por qué? Porque si no generas demanda para el cliente, te va a ser más difícil cerrarlo. Y no solo cerrarlo, darle resultados. Y si no le das resultados, no te va a recomendar, no te va a seguir pagando todos los meses y siempre vas a estar buscando clientes. ¿Vale? Eso es lo que un poco me pasaba a mí cuando no dabas resultados. Entonces, mi recomendación, publicidad. ¿Vale? Es la única habilidad, la única que genera demanda con control. Me dirás, Bernat, pero si hago contenido, si hago reels, ¿puedo generar demanda? Sí, generas demanda, ¿vale? Es una muy buena habilidad para generar demanda, pero no hay control. O sea, yo tengo un cliente que tiene 180.000 seguidores y está preocupado, y bueno, es normal, porque no vende a esos seguidores. ¿Por qué? Porque solo vende a España y sus reels se están viralizando en Latinoamérica. Por muy buenos que sean, por muy viral que hagas, no hay control, ¿vale? Entonces, no digo que obviamente sea una o la otra, para mí son las dos, pero es más fácil, ¿vale? Si tienes control, si tienes seguridad de que tú sabes cuánto va a facturar el negocio, sabes si le vas a dar resultados, ¿vale? Por eso te pagan más también, ¿ok? No es lo mismo hacerle una campaña de publicidad que hacerle 12 reels al mes, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, extra, ¿vale? Como recomendación, una vez dominas la publicidad, ¿vale? Yo al principio, como ves, yo hacía de todo. Y lo hacía todo mal, ¿vale? O sea, hacía ads, funnel, oferta y estrategia. Luego empecé a hacer solo ads más consultoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque al hacer ads más consultoría yo iba a negocios que ya tenían embudos. Entonces, solo haciendo publicidad servía. Pero para luego seguir escalando y abrir un abanico de nuevos negocios, dominé la habilidad también de hacer embudos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si mando tráfico y el cliente no tiene una forma de convertir ese tráfico, pues tengo que aprender a hacer un embudo para convertirlo, ¿vale? Pero no tengo que ser un maestro. Es mejor ser un maestro de la publicidad y un mínimo viable de esto, ¿vale? Esto es lo que hacía, un mínimo viable y luego, si no, también lo que hacía era subcontratar. Porque realmente por 50 euros, 200 euros, tienes una persona que le hace una landing de puta madre, la verdad, ¿vale? Entonces no es tan necesario para mí dominar esto, ¿vale? Lo importante es esto, que entre tráfico. Bien, eso es tu producto o tu servicio, ¿vale? Tienes el nicho, tienes tu producto o tu servicio, ahora hay que ver la oferta. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué experiencia damos? Pues aquí la clave es empaquetar tu servicio de forma sexy, ¿vale? Y lógica. Tienes que tener un precio, unos entregables, unos tiempos y una garantía. Por ejemplo,
Yo en mi caso me especialicé, como te decía, en hacer Facebook Ads, ¿vale? Para info que vendieran en Webi, ¿vale? En Webinar, Mid, High Ticket. Y me encargaba, ¿vale? Mi promesa era tráfico calificado que convierte al menor precio. O sea, ellos no me pagaban para hacerle una campaña de Facebook Ads. Ellos me pagaban para tener muchas personas cualificadas, calientes en sus webinars por el menor precio. Eso era mi oferta, eso era mi trabajo. Obviamente esto tenía, pues, tenía un precio, tenía unos entregables, tenía unos tiempos, tenía una garantía y tenía también un mecanismo único, ¿vale? Que era mi forma de hacer campañas de lanzamiento. De hecho, es la misma estrategia que enseñamos. Bueno, obviamente ha evolucionado muchísimo en estos años, pero sigo teniendo mi método único de hacer campañas de tráfico para webinars y lanzamientos, que es lo que enseñamos a nuestros alumnos, ¿vale? Bien, pues eso es la oferta. Cuando tú tienes tu nicho, tu producto y tu oferta, ¿vale? Definir esto bien, si te pones y le metes caña, esto lo puedes definir bien, sin ser un maestro, ¿eh? En 1 semana a 4 semanas, ¿vale? 1 a 4 semanas de foco, defines esto bien. Defines bien tu nicho, defines bien tu producto, defines bien tu servicio, defines bien tu oferta. Y te diría que 4 es hasta mucho, ¿vale? 1 a 2 semanas. Porque ahora mismo, en una fase inicial, necesitas feedback, necesitas información del mercado, tienes que salir al mercado. Entonces, párate, en lugar de ir como una cabra loca haciendo de todo, viendo 1000 podcasts, viendo 1000 cursos, solo con esto que has visto, ¿vale? Y de hecho, si estás en este punto, incluso para el vídeo, hazlo y luego ve el resto. O bueno, o ve el resto ahora, pero luego vuélvete a ver el vídeo para tener bien esta parte. Tienes que tener bien esto. 1 a 2 semanas tienes bien tu nicho, tienes bien tu oferta, tienes bien tu producto, tu servicio, todo definido, ¿vale? Para luego ir al mercado, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Vas a empezar para ir al mercado haciendo outreach 1 a 1, ¿vale? Es decir, prospección 1 a 1. Haciendo esto vas a llegar tranquilamente a 3.000-5.000 al mes, puedes llegar hasta más, ¿vale? De hecho, pues eso, yo llegué haciendo solo esto, hasta los 15.000 al mes. Y luego paré de hacerlo, porque, bueno, ahora te explico por qué paré de hacerlo, ¿vale? Después entré al ciclo, ¿ok? Y ya no necesitas hacerlo más. Entonces, aquí para hacer este outreach 1 a 1, ¿qué vas a hacer? Vas a ir y vas a buscar tu nicho. Luego vas a contactar tu nicho y luego vas a cerrar tu nicho. ¿Vale? Muy simple. Bien, esto lo voy a borrar. Entonces, para buscarlo, yo en mi caso iba a ¿qué? A info, que hacían webinars. ¿Ok? Entonces, mi mejor forma para buscar este nicho era, 1, en Instagram, ¿vale? 2, en Ads Library, o sea, personas que ya estuvieran haciendo anuncios. 3, lo buscaba también en academias de webinars. O sea, yo sabía que había negocios, escuelas que formaban a personas a hacer webinars. Pues yo miraba ahí, iba a esas academias y buscaba los casos de éxito. ¿Ok? Y los contactaba a todos. ¿Vale? Y luego también seguidores de estas escuelas. ¿Vale? Y me iba a los seguidores de estas escuelas, de estas academias de webinars. ¿Vale? Y luego, bueno, viendo ads por Instagram. ¿Vale? Entrené mi algoritmo de Instagram que me salieran solo ads de este tipo de personas, ¿vale? Entonces siempre que me metía a Instagram me salía algún cliente potencial, ¿vale? Así lo buscaba. Luego contactarlo. Hay diferentes vías. Nosotros trabajamos varios métodos de contacto, pero empieza por uno. El primer método que yo empecé fue el vídeo de impacto decisivo, ¿vale? Que esto básicamente era un vídeo de entre 5 a 10 minutos, ¿vale? Donde le aportaba valor al negocio, mostraba mi autoridad y básicamente lo que le hacía era un audit de sus campañas de webinar. Y le explicaba todas las formas que podía hacer para mejorar sus campañas de webinar y evitar todos los dolores que yo sé que tenía, ¿vale? Todo lo que tenía que hacer pues para mejorar la asistencia, mejorar la calidad del lead, bajar el precio, aumentar la conversión, todo lo que yo sabía para que esos eran los puntos que le dolían, pues yo le hablaba todo de esto y con mis métodos únicos de mejorar cada una de estas.
Entonces, claro, le mandaba este vídeo y después de este vídeo hacíamos una reunión y en esta reunión, ¿vale? Pues ¿qué hacía? Le hacía un audit más profundo, ¿ok? Hablábamos de sus objetivos, bueno, toda una estructura de llamada de ventas más permisiva, ¿vale? Yo lo llamo la venta del permiso. No era un vendedor agresivo para nada, era más bien como si vas al médico. Yo era ese médico que tenía un paciente que tenía problemas y yo le recetaba la solución. Entonces, él podía, una vez yo le recetaba la solución, ir él solo a la farmacia, comprar todos los medicamentos y fabricar ahí lo que tuviera que fabricar, o pagarme a mí para que yo le instalara la solución. Y el 80% acababa pagando, ¿vale? Aquí tenía un 80% de cierre aproximadamente, ¿vale? Porque venía muy caliente. Ahora, a día de hoy, esto ha bajado, ¿vale? Ahora, porque hay más competencia y demás, ahora está en un 60% aproximadamente, lo podemos tener, 40, 60, ¿vale? También hay gente que está más quemada, que vienen de profesionales que han destrozado el mercado, ¿ok? Es otra época. Bien, pero igual es muy rentable, ¿vale? Pues esto es lo que hacíamos. Outreach 1 a 1, con esto escalas a 3 a 5.000 y yo con esto escalé a 15.000, ¿vale? Porque no conocía otras estrategias que ahora pues aplicamos y aplican mis alumnos para hacerlo más rápido de lo que hice yo, que es lo que te voy a explicar después, ¿vale? Pero aquí escalé, una vez escalé a 15.000, dejé de hacerlo, ¿vale? Por un motivo. Y es que llegué entré al ciclo virtuoso del estratega que llamamos, que es básicamente que cierras clientes, ¿vale? Dominas una habilidad. Como dominas una habilidad para un nicho, con un producto, con un servicio, pues das resultados, inevitablemente. Y cuando das resultados, el cliente te recomienda. Y esto es lo que me pasó, ¿vale? Pero esto solo pasa, ¿sí?, si estás especializado en un nicho, con una oferta, con un servicio, ¿vale? Si estuvieras en 3 nichos, no cerrarías. Yo aquí, de hecho, me venían clientes que me decían: Bernat, estoy hablando contigo y te comento que he hablado con otra agencia que tiene mucha más experiencia que tú, que tiene más equipo que tú, que tiene más autoridad que tú, pero lo que me gusta de ti es que tú solo trabajas con infoproductores que venden con webinars. Y por eso me he decidido a ir contigo. Yo ya lo sabía. Pero como yo estaba empezando, no tenía nombre, no tenía recursos, no tenía equipo, no tenía tantos casos de éxito y era un chaval de 21 años, 22 años, compitiendo contra gente de 30. Ahora es más normal que haya gente joven, pero hace 5 años no. O sea, literalmente no. Yo era de los pocos que había de mi edad, éramos quizás 5 o 10 personas más, pero todos los demás tenían 35, 30, 40, eran empresas más consolidadas y mi única forma de competir contra ellos era micronicheándome. Era yendo a un solo nicho muy específico y ser el mejor en eso. Y ahí les gané, ¿vale? Quizá ellos eran mejores que yo, puede ser, tenían más tecnología, tenían más dinero, tenían más equipo, pero no se posicionaban en todo porque no podían. Eran demasiado grandes para estar en todo. Y yo era el go-to, era esa persona para lanzamientos con webinars de tráfico, para infoproductores mid-high ticket, ¿vale? Entonces te recomiendo que hagas lo mismo, ¿ok? Porque si no lo haces, estas recomendaciones van a costar más igual. Porque no es lo mismo, no, he ido, imagínate, vas a un entrenador personal que hace de todo y dices, no, he ido con este entrenador, me ha ido muy bien, ¿ok? Y un amigo tuyo también ha ido a un entrenador y no le ha ido tan bien. Pero en cambio tienes otro amigo que ha ido a un entrenador específico, imagínate que quieres mejorar en pádel, ¿vale? Yo soy un friki del pádel. Un entrenador que es acondicionador físico solo para pádel. Y desde que va con ese entrenador, pues además de ponerse más fuerte y estar más descansado y tener más resistencia, pues ha subido una categoría en pádel, ¿no? En la liga que juegue. Tu amigo que también quiere jugar a pádel, ¿a cuál de los dos entrenadores va a ir? Pues al específico, que hace solo pádel, ¿vale? Y también le va a poder cobrar más. Bueno, espero que se haya entendido esto. Muy bien, pues una vez haces esto, ¿vale? Lo siguiente que tienes que trabajar en una fase 5 son sistemas y procesos. Yo aquí cometí un error que me arrepiento muchísimo, que me costó un año. Un año de mi tiempo lo perdí, ¿vale? De hecho, pues hubiera llegado a donde estoy pues, un año antes, ¿vale? Que al final, bueno, es parte del proceso, pero quiero que tú lo ahorres, al menos ya que yo la he cagado, pues si tú te la ahorras, mejor. Es no hacer bien este orden, ¿vale? Yo no te lo he dicho antes, pero no hice bien este orden y lo que yo hice fue, me vendieron, ¿vale?
por mi entorno, por distintas situaciones, me vendieron que la clave para escalar mi agencia, que no era una agencia, éramos 3 personas, era crear procesos, sistemas, todo súper, SOPs, todo súper guay, ¿vale? Y eso es lo que hice. Empecé a crear todos los sistemas, procesos internos. Tenía un sistema de onboarding de media buyers, tenía un sistema de qué tenía que hacer con el nuevo media buyer los primeros 30 días, todo súper procedimentado. Y ganaba 2.000 euros al mes, 2.500, 3.000, un mes bueno. Porque me metí en muchos gastos. Gastos de equipo, ¿no? Que si reuniones de equipo diarias, semanales. Entonces, el problema es que primero tienes que hacer outreach, primero tienes que hacer dinero, primero tienes que escalar a 3, 5, 10.000 al mes, ¿vale? Mi consejo es que no esperes a los 15 tampoco, que eso es un error que cometen otros, pero yo te diría que esta fase, cuando estás en unos 3K, 5K, la empieces a tocar. Antes no. Hasta que no estés en 3.000 o 5.000 al mes, olvídate de esto, porque todavía no tienes proof of concept. Es decir, todavía no sabes qué procesos, sistemas y estructuras de tu oferta y de tu servicio ayudan a tu nicho. No lo sabes. No pasa nada, ¿vale? Una vez lo sabes, cuando ya estás en 3.000-5.000, ya tienes un buen volumen de clientes, ya sabes cómo captar clientes, ya todo va bien, vale. Lo que te va a limitar a tu crecimiento es no tener sistemas de entrega. Es decir, puedes ser muy bueno cerrando clientes, ¿vale? Eso le pasa a mucha gente, saben cerrar clientes, pero si cierran 10 clientes este mes, muy probablemente se vuelvan locos, se saturen y esos 10 clientes se acaben yendo al siguiente mes porque no estén satisfechos con el servicio y es normal, ¿vale? Por eso es importante trabajar aquí sistemas y procesos internos. ¿Sistemas de qué? Primero de todo, sistemas de ventas. Es decir, todo procedimentar tu éxito, ¿vale? Todo lo que has hecho en estas fases de aquí arriba, ¿vale? Procediméntalo. ¿Cómo envías ese mensaje? ¿Cómo grabas ese Zoom? ¿Cómo es la reunión? Para que sea siempre igual. Aunque todavía lo sigas haciendo todo tú, pero cuando tú ya lo procedimentas, luego vas a poder meter a una persona que envíe esos mensajes por ti, ¿vale? Que incluso grabe esos Zooms por ti o que incluso venda por ti y que haga las reuniones por ti, ¿vale? Y vas a multiplicar la escala de esto. Esto está más avanzado, pero aquí ya es el momento de empezar a procedimentarlo, aunque sea lo mínimo. Bien, luego onboarding. ¿Qué pasa cuando entra un cliente? Todo lo que tiene que pasar. ¿Cuál es el primer mensaje que envío? ¿Cómo cierro el contrato? ¿Cómo recibo el dinero? ¿Cómo le doy los accesos? ¿Qué información le doy antes de que entre? ¿Qué información le pido? Todo esto tiene que estar definido y ser siempre igual y estar automatizado, ¿vale? Lo máximo posible, que no tengas que hacerlo todo manual, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Teníamos un funnel onboarding, ¿vale? Eran 5 páginas donde el cliente iba siguiendo las 5 páginas, tenía un vídeo o un texto en cada página diciéndole lo que tenía que hacer y un vídeo ya mostrándole el frame que él tenía que tener. ¿Por qué? Porque al tener este frame y al tener esta información, luego el cliente, la relación con el cliente era mucho mejor. La autoridad con nosotros era más alta y la retención era mejor. El cliente seguía con nosotros más meses. Después entrega, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para pasar de A a B? Es decir, todo lo que yo tengo que hacer para que mi cliente que vende por webinars de infoproductos, mid-high ticket, consiga resultados, que es más leads, más baratos, con mejor asistencia y mejor conversión, ¿vale? Pues aquí tenía que hacer, pues, campaña 1, tal, campaña 2, trabajar oferta, hacer ads con mi método de hacer ads, hacer audit de Webi, audit de landing, ¿vale? Yo qué sé, todo lo que tenía que hacer en entrega, ¿vale? Y definido, porque si lo defines aquí ya, después va a ser más fácil que lo dejes de hacer, ¿vale? Que es una parte más avanzada. Renovación, ¿sí? ¿Qué hago de forma recurrente para que mi cliente renueve? O sea, yo ya tenía el proceso exacto, ¿vale? Y eso es un proceso que tenemos y también es un proceso que doy a mis alumnos para que los clientes renueven. O sea, tiene que estar planificado desde que el cliente entra al día 1. Yo sé que en el día 30 va a pasar algo para que ese cliente reciba una información que le haga seguir otro mes conmigo, ¿vale? No lo voy a dejar al azar, no, seguro que renueva, no. Tengo que yo activamente hacer esto. Y lo mismo con recomendación. ¿Cómo voy a conseguir recomendaciones? ¿Cómo voy a, de forma activa, hacer que esto suceda? ¿Vale? Porque sí, alguno te va a recomendar porque son muy majos, pero piensa lo siguiente, los clientes ya tienen suficiente con su negocio y con pagarte cada mes.
Si encima tienen que estar pensando en darte recomendaciones, en darte testimonios, tengo que ya adelantarme a eso y ser yo el que genere esa acción. Bien, pues con esta fase, una vez hagas esto, mientras sigues haciendo el outreach, ¿vale? Aquí haces un mini parón para construir esto. Construir esto te puede llevar, si te pones foco, de 1 a 2 meses el mínimo viable, ¿vale? No te aconsejaría dedicarle más tiempo a esto, ¿vale? Con 1 o 2 meses lo puedes tener. Outreach 1 a 1 estás empezando de cero, ¿vale? Para pasar de 0, 0, 0 a 3, 5.000, pues depende, ¿no? Pero esto sería, a ver, yo te diría de forma realista, unos 3 a 6 meses, ¿vale? Hay gente que puede tardar hasta 12, 24 meses, dependiendo las horas que le dedique. Pero si le pones caña, vasolín, le pones foco, haces tu outreach diario, ¿vale? Yo llegué aquí en mi caso fueron 4 meses, 4 o 5 meses, y sin tener un método, sin tener un proceso, sin tener un sistema, ¿vale? Entonces, a 3.000 puedes llegar eso, unos 3, 6 meses, vamos a poner 3, 12, ¿vale? Si partes de 0, 0, 0, que no tienes ni idea de lo que es un píxel, por ejemplo, ¿vale? Si ese es tu caso, pues obviamente vas a tardar más. Bien, luego una vez aquí, esto te va a durar de 1 a 3 meses máximo. No le dediques más tiempo que eso, ¿vale? Para dejar esto listo, el mínimo viable. Estos 5 procesos. ¿Hay más? Sí, pero con estos basta. Bueno, sí, habría otro, que es comunicación con el cliente, ¿vale? Sí, son 6. Es decir, ¿en qué momento me voy a comunicar con el cliente? ¿Cómo me voy a comunicar? Todo definido, todo automatizado, ¿vale? Bien, pues esos son 1 o 3 meses. Una vez estés aquí, ya puedes empezar a hacer outreach masivo, ¿vale? En este punto vas a estar en unos 5.000, 10.000 euros al mes, ¿vale? Y aquí lo que vas a hacer es todo esto que hacías de forma 1 a 1, lo vas a automatizar. Automatizar, prospección, ¿vale? Ejemplo, lo que hacemos aquí es, en lugar de yo ir uno por uno buscando los negocios, uno por uno contactando los negocios, tengo un sistema para encontrar negocios, ¿vale? Esto vale dinero. Por eso lo hacemos más adelante. Es muy barato, es muy económico, ¿vale? Pero esto ya es de pago, ¿vale? Automatizar prospección pagando herramientas, ¿ok? Entonces, hay herramientas y sistemas para encontrar negocios y hay herramientas y sistemas para contactar. Entonces, esto no lo vas a hacer antes porque tú, antes de este punto, no tienes ni idea cuál es el mejor mensaje que funciona. No tienes ni idea cuál es el loom que te funciona. No tienes ni idea cómo cerrar una llamada de ventas. Entonces, no vas a meter tu dinero aquí para perderlo. Pero cuando tú ya has hecho suficiente volumen, vas a conocer tu nicho, vas a saber cómo hacer el primer mensaje, vas a saber cómo hacer el vídeo y vas a saber cómo hacer la llamada de ventas, ¿vale? Además que tendrás más testimonios porque me habrás hecho caso y te habrás centrado en esto, ¿vale? Entonces, aquí ya lo automatizas y le metes volumen. Ejemplo, en lugar de estar enviando, imagínate, 50 DMs al día, ¿vale? Puedes pasar a enviar 200 automáticos. Más los 50 que ya tú haces, ¿vale? Estos no, o sea, los puedes seguir haciendo, pero puedes añadirle 200. Esto te multiplica el volumen muy rápido. Ahora, solo lo haces aquí porque ya tienes procesos. Porque si lo haces antes, no tienes capacidad de absorber este volumen, ¿vale? Y una vez metes este volumen con los procesos construidos, vamos a la siguiente etapa, que es el equipo. Aquí ya empiezas a meter equipo, ¿vale? Cuando estás eso, en unos 6, 10K al mes, puedes empezar a meter equipo. Para meter equipo, lo que vas a hacer es evaluar primero las tareas. Vas a ver qué tareas son de poco valor y vas a ver qué tareas son de máximo valor. Las tareas de poco valor son tareas, pues, que no impactan en estas dos cosas, ¿vale? Tú al final, todo lo que hagas en tu negocio tiene que ir a estas dos cosas, ¿vale? Premisa, foco. O sea, todo tu foco tiene que ir a, 1, más clientes, ¿vale? Y 2, más dinero por cliente, ¿vale? ¿Qué implica? Captar más clientes o entregar mejor. Si doy resultados y aplico los sistemas de arriba, mejor. Entonces, son todas esas tareas que añaden poco valor a captar más clientes o a mejorar los resultados de los clientes. Y luego hay tareas de máximo valor. Por ejemplo, poner un píxel. Es una tarea de poco valor. Es necesaria, sí, pero si la hace otra persona en lugar de yo, ¿puede funcionar igual de bien? Pues sí. Implementar una campaña. Si la persona sabe implementar y sigue mi proceso de implementación, ¿puede equivocarse? No puede equivocarse, pues que implemente la campaña, ¿vale? Máximo valor, por ejemplo, estrategia de campaña, ¿vale? Poco valor, reporting al cliente. O sea, decirle al cliente los números lo puede hacer cualquier persona, ¿vale? Entonces,
es una tarea de menos valor. Una tarea de máximo valor, pues una reunión de aceleración con el cliente donde planificamos todo, vale, eso es de máximo valor. Una tarea de máximo valor, sistema, o sea, crear sistema de entrega, barra, de ventas, ¿vale? Crear sistemas. ¿Ok? ¿Entiendes el concepto? ¿Vale? Hay muchas más. De hecho, nosotros tenemos una lista de todas las tareas de poco valor y todas las tareas de máximo valor para que, bueno, todo el mundo sepa qué hacer y qué no hacer. Pero tienes que empezar a evaluar esto, ¿vale? Cuando evalúas esto, buscas el perfil necesario. Es decir, tú solo vas a saber el perfil necesario cuando identifiques las tareas de poco valor. Entonces, cuando tienes las tareas de poco valor, buscas a esa persona capaz de hacer esas tareas de poco valor y tú sigues haciéndolas de máximo. Nunca delegues una tarea de máximo para hacer una tarea de poco valor. Tu objetivo es estar la mayor parte de tu tiempo haciendo tareas de máximo valor y la mínima parte de tu tiempo haciendo tareas de poco valor, ¿vale? Yo, por ejemplo, para mí, estar ahora grabando este vídeo es una tarea de máximo valor, porque este vídeo lo van a ver varias personas, ¿vale? Ahora mismo estoy ayudando con mi tiempo que estoy dedicando aquí, que ha sido el tiempo de preparar el vídeo y el tiempo de grabarlo, pues quizá le cambio la vida a una persona, a 2 personas, no lo sé, ¿vale? Pues eso para mí es una tarea de alto impacto. En cambio, enviar un informe a un cliente de lo que hemos hecho esta semana solo afecta a una persona, solo está afectando a un cliente. Y esto lo puede hacer otra persona que no sea yo, con mi proceso, que yo ya he creado. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, con este tiempo estoy impactando a más personas, estoy aportando más valor al mercado. Y si aporto más valor, ayudo más a la gente, pues voy a ser mayormente recompensado y ese es tu objetivo. Vale. Buscas el perfil necesario y luego pues pasas por un proceso de selección. Tienes que tener definido tu proceso de selección, tu proceso, ¿vale?, de onboarding. ¿Vale? Una vez has seleccionado, ¿ok?, cómo lo haces el onboarding, proceso luego de formación. Tienes que tener un proceso para que la persona se forme lo más rápido posible y entienda todo lo que tiene que hacer. Y luego proceso de seguimiento. ¿Vale? Esos son los 4 procesos para un sistema de atracción de talento. ¿Ok? Bien, una vez has hecho esto, ya estás en más de 10.000 al mes aproximadamente. ¿Sí? Más de 10.000 al mes. Ya puedes empezar a trabajar para salirte de la operativa. ¿Vale? Yo esto lo hice a los 15.000, tardé un poco más, ¿vale? Pero a partir de los 10.000 lo puedes hacer. Es decir, poder crear las estructuras y los equipos necesarios si tú quieres, ¿vale? Hay gente que no quiere llegar aquí, no quiere gestionar equipo, está perfecto, ¿vale? Para salirte. Una vez te sales, ¿qué significa? Que la agencia, la empresa, los clientes, todo sigue funcionando sin que tú estés presente. O mayormente, ¿vale? Es decir, te puedes ir un mes de vacaciones, ¿sí? O sea, sabrás que esto lo has hecho bien si te puedes ir un mes de vacaciones y no se rompe nada, ¿vale? Obviamente en ese mes no vas a crecer tanto, muy probablemente. Ese ya es el siguiente nivel, donde crece todo sin ti. Vale, eso ya es un volumen mucho más alto. Pero al menos aquí todo funciona de la misma forma, de forma estable, sin ti. Ese es el punto, para mí, el sweet spot, donde empiezas a disfrutar de verdad la vida que te da tener tu agencia, ¿vale? Yo aquí es donde empecé a viajar por el mundo, donde empecé a trabajar poquito, donde empecé a hacer surf, etc. Eso era lo que yo quería, ¿vale? Mi foco no estaba en crear un imperio enorme, mi foco estaba en ganarme muy bien la vida, porque con 10.000 al mes, 15.000, 20.000, es más que suficiente, ¿vale? Al menos en mi caso, que no tengo pues, lujos caros. Me gusta viajar y me como ahí en Bali una comida de 5 euros, estoy más feliz que cualquier cosa. Obviamente luego también me puedo ir a un hotel de 500 la noche, pero bueno. ¿Qué quiero decirte con esto? Que me meto el tema. El objetivo aquí es que todo no depende de ti. Tienes la tranquilidad y la paz mental de que empiezas a tener esa libertad, al menos por la que yo empecé a emprender. Y no solo la libertad, la estabilidad. Y eso te permite pensar de forma estratégica, ¿vale? En esta transición vas a poner, para salirte de la operativa, a los roles clave gestionando. Vas a pensar de forma estratégica y vas a agendar bloques de pensamiento. Es decir, yo cada viernes tengo un bloque de 2 horas donde mi foco es pensar cuál es la siguiente decisión, cuál es, por ejemplo, el siguiente proceso que debemos construir, la siguiente estrategia que debemos hacer, la siguiente persona que tengo que contratar, el siguiente movimiento que tengo que realizar. Si no piensas esto, si estás dentro de la operativa no puedes
salirte a pensar. Es imposible, imposible, imposible. Te lo digo desde la experiencia. O al menos no vas a tomar buenas decisiones. Pero aquí tú ya te puedes salir, puedes pensar de forma estratégica y puedes desbloquear el siguiente nivel de escala. Y luego, para mí el último punto, es el punto en el que también estamos nosotros ahora, es inversor equity. Es decir, tú durante todo este proceso has dominado un nicho con un servicio y sabes muy bien cómo funciona, ¿vale? Yo en mi caso sé muy bien, perfectamente, me las he visto con cientos de clientes y sé la mayor cantidad de variables que puede suceder en un infoproducto, ¿vale? Domino, en otro nicho no, pero en infoproductos es mi área de expertise. Entonces, como conozco tanto, ya ahora empiezo a cerrar clientes donde les digo, hey, cliente, vamos a estar, por ejemplo, 3 meses, ¿vale? Donde me pagas mis 2.000 más mi porcentaje, ¿vale? Digo 2.000, pero a veces es un poco más, a veces depende, ¿vale? Pero la media actual, mi media, está en unos 2.000, ¿ok? Más un porcentaje, ¿vale? Que sobre todo hacemos dinero con el porcentaje, esto cubrimos costes, pero bueno, también se gestiona, ¿vale? Hay clientes que no quieren porcentaje, el fijo sube, la media. Estamos 3 meses con estas condiciones, ¿vale? Pero a partir del mes 3 sí se cumplen. Pues X, Y, Z, KPIs, ¿vale? Ejemplo, ¿no? Pues si conseguimos facturar, yo qué sé, estamos en una facturación de 30.000 al mes, con un profit de 20.000 por lo menos, por ejemplo, yo invierto, ¿vale? Invierto a cambio de un porcentaje. Y aquí es donde está la mayor palanca del mundo, porque en este punto ya tienes dinero, ya tienes tiempo, ya puedes pensar y puedes invertir, y la inversión que pones aquí te puede generar tranquilamente de variable como 3 clientes, ¿vale? Solo poniendo dinero, sin poner absolutamente nada de trabajo. Entonces esta es la última fase. Obviamente tomas un riesgo más alto, pero como tú tienes control, experiencia, tienes todos los procesos, todo sistematizado para que eso funcione, el riesgo es mucho menor que una persona que no tuviera ese conocimiento y empezara de cero. Así que esta es mi experiencia con mi agencia de marketing. Estas son las fases que te aconsejo seguir en orden, ¿vale? Porque yo las he hecho desordenadas y por eso lleva mucho tiempo. Y estoy seguro que si las sigues en orden y paso a paso y aplicas lo que te he dicho y te vuelves a ver este vídeo las veces que haga falta, inevitablemente lo que yo he tardado 15 años, no, 5 años en conseguir, tú lo vas a conseguir muchísimo, pero muchísimo antes. Estoy seguro, segurísimo, ¿vale? De hecho, ya mis alumnos lo consiguen, hay alumnos que lo consiguen en 18 meses, ¿vale? Lo que yo he tardado 5 años, en 24 meses. Pero bueno, no les envidio, sino estoy agradecido de poder ayudarlos. Y si tú quieres que te ayudemos a instalar estos sistemas de captación de clientes y de entrega de servicio, ¿vale? Todos los sistemas de onboarding, de resultados, de que tu cliente tenga resultados, que los sistemas de comunicación, todo, debajo de este vídeo hay un vídeo, o sea, hay un link que si haces clic te va a llevar un vídeo donde explico pues, cómo trabajamos, nuestra oferta, qué problemas resolvemos y qué resultados tenemos. Si te interesa podrás hacer una llamada a ver si es para ti, si no, está perfecto. Me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Te mando un fuerte abrazo.